Hoy vamos a conocer cómo Recicla Latam está celebrando el Día Internacional del Reciclador, que fue el pasado 1 de marzo, con actividades educativas y de empoderamiento, y también nos van a compartir datos de gestión de reciclaje en el Ecuador y seguramente en el mundo también, y para eso vamos a conversar con María Fernanda Rumbea. Ella ha sido líder de equipos de trabajo en gestión de asuntos públicos por más de 17 años, es abogada y experta en desarrollo sostenible, administrativo y empresarial. Bienvenida, María Fernanda, qué gusto tenerte aquí en Nuestra Lupa. Siempre que nos quedamos conversando fuera de micrófonos y en el micrófono termina siendo una conversación muy apasionante. Bienvenida. Hola, Clarita, feliz de poder estar aquí en realidad trayendo estas buenas noticias, porque celebrar el Día Internacional del Reciclador creo que ya es un avance en nuestra ciudad. Como lo comentábamos fuera de micrófono, en la sierra del país está mucho más desarrollado el reciclaje inclusivo. Acá en la costa, en realidad a través de Fundación Recicla Latam, estamos articulando los diferentes actores de la cadena para fomentar este tipo de reciclaje, donde son personas de escasos recursos, en su gran mayoría mujeres cabezas de hogar, que hacen esta labor de agentes de cambio. Realmente ellos son héroes ambientales porque son los que se ponen a hurgar en la basura para buscar el material que no es separado en casa, que no es gestionado apropiadamente. Entonces ellos tienen que buscar plástico, cartón, aluminio, vidrio, para evitar que esto termine siendo enterrado en rellenos sanitarios o quemado en basureros municipales, porque sabemos que además la gestión de los residuos a nivel municipal en nuestro país también es muy deficiente. No tenemos una recolección diferenciada, que es lo que hace que también sea más difícil convertirnos en una ciudad sostenible, porque la realidad es que mientras no exista una buena gestión de los residuos, una separación en casa, muy difícilmente va a haber un aprovechamiento eficaz de todos los materiales. Sí, y este es un tema que se hila una cosa con la otra. Tiene que ver con cultura del reciclaje, con educar a los propios recicladores, con el respeto hacia los recicladores, con entender que lo que estás consumiendo puede tener un ciclo distinto de vida más que irse al basurero, y todos estamos involucrados. Tal vez pensamos, porque mira que tú hoy me dices los recicladores, tal vez pensamos que son ellos los que están a cargo, pero la verdad es que nosotros somos la fuente de ellos. Así es, y estos lastimosamente son situaciones que el ciudadano común los ve ajenos a su realidad. O sea, como vemos este oso polar que se está quedando sin hogar, y entonces eso está muy lejos, eso no es problema nuestro, pero sin embargo todos los días nos quejamos del calor intenso que sufrimos, de las lluvias tan fuertes, de la inundación. Ya veíamos ayer cómo el nivel del río estaba más alto que de costumbre. Entonces todas estas cosas son consecuencias del cambio climático. No es algo que va a pasar en algún momento, ya lo estamos viviendo. Y si seguimos teniendo este accionar en el que no tomamos conciencia, efectivamente, en el que no cambiamos nuestros hábitos de consumo, no cambiamos nuestros hábitos a la hora de separar en casa, las situaciones no van a cambiar, vamos a seguir estando igual y peor. Y el planeta que van a recibir nuestros hijos y nuestros nietos no es el mismo planeta que nosotros hemos recibido. Entonces, tiene que venir un tema de empoderamiento de los recicladores, donde ellos también sientan que su trabajo vale la pena. Al día de hoy, para ellos, muchos de ellos les da vergüenza decir qué es lo que hacen, entonces lo ocultan. También hay un tema de visibilizar su trabajo, porque tienen que estar buscando a escondidas y en las noches en las fundas de los desechos, cuando pudiéramos nosotros entregárselos en las manos, como muchos los hacen, pero la realidad es que es un porcentaje menor. Pero porque también sucede que los que también separan, tampoco no es que tenemos la certeza de que esos recicladores van a llevarlo a los centros de acopio, donde se van a transformar en nuevos materiales. Correcto. Entonces, debiésemos todos, como ciudadanos conscientes, saber que ese material va a terminar siendo transformado en un nuevo envase o en una nueva botella. Uh-huh. ¿Qué labor hace Recicla Latam en este sentido para tal vez educar o proteger o ayudar al reciclador? Bueno, nosotros hemos empezado un programa con aliados importantes. Tenemos a Arca Continental, a Coca-Cola, al grupo SMI, que es un transformador también que ya trabaja con empaques con resina reciclada, lo cual es importante porque lo que sucede es que
tenemos que importar resina, cuando la pudiéramos gestionar internamente en nuestro país, generando nuevas plazas de trabajo. Ya este grupo SMI que está en diferentes países lo está haciendo en Ecuador. Entonces lo que la Fundación está articulando es a la empresa privada, es a los recicladores de base, es a los centros de acopio y a los ciudadanos comunes para cerrar el círculo virtuoso. Empresa, recicladores de base, los centros de acopio y ciudadanos. Esos cuatro actores. Así es. Y dentro de las empresas están los transformadores de empaque. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ciudadano consume el producto, lo separa en casa, lo entrega a los recicladores o centros de acopio autorizados, ellos a su vez se los venden a transformadores, el transformador convierte la resina reciclada en nuevos productos y ellos se los venden nuevamente a la empresa que pone el producto en el mercado. Entonces, con esto aquí estamos dinamizando la economía circular, estamos creando nuevas plazas de trabajo y estamos de la mano mejorando la calidad de vida de los recicladores de base. Ahora, si tú te pones a ver, aquí el clave es el ciudadano común, porque es el que compra el producto, es el que tiene que separar el envase, tiene que entregárselo al reciclador y debiese verificar que ese reciclador efectivamente lo va a llevar a un centro de acopio donde se va a transformar. Sí, yo creo que lo que dices es muy cierto y tiene mucho que ver con la intención, legislación, regulación, monitoreo, muchas cosas, cultura obviamente, pero recuerda que también está quien provee, ¿no? El productor. Y tú mencionaste, por ejemplo, unas marcas internacionales que gestionan esto y lo están haciendo en todos los países. Y ahí me gustaría que tú que eres más, digamos que estás en este momento estás en la mitad entre la gestión y también la empresa privada, que nos cuentes cómo están funcionando las grandes empresas y las multinacionales que dicen, ok, esta es mi postura, yo produzco esto y yo voy a gestionar de esta manera. Y también qué pasa con las que no. Bueno, actualmente en Ecuador tenemos ya la ley de la responsabilidad extendida del productor de determinados productos. En países como en Colombia, por ejemplo, tú ya tienes muchos más productos que tienen que cumplir. Entonces, como estas son efectivamente empresas multinacionales, tienen lineamientos a nivel internacional. Entonces, tal vez pueda ser más sencillo a nivel local cumplir con estos lineamientos que ya tienen que hacerlo. Las empresas, lastimosamente, la gran mayoría de las empresas en Ecuador son empresas familiares, son empresas MIPYMES, que nos cuesta más tal vez romper estas barreras, estos paradigmas. La gente ve el tema de la sostenibilidad en general con un signo de dólar. Entonces la gente dice, no, eso me cuesta mucha plata, eso no me genera valor, no me interesa, no, prefiero comprarme la máquina nueva, prefiero comprarme el carro nuevo, prefiero hacer otra cosa y no invertir en esto de aquí. Pero la realidad es que las empresas que no comiencen a tener dentro de su planificación estratégica acciones de sostenibilidad se van a quedar relegadas, porque el cambio climático está presente. Ya vemos cómo si nosotros no comenzamos a tomar medidas para mitigar las condiciones actuales del planeta a nivel empresarial, porque o sea, pensemos que las inundaciones les van a afectar a todos, cuando son temas agrícolas también les van a afectar a las multinacionales y a las nacionales. Entonces, y así carreteras, una serie de situaciones que si no toman las empresas medidas de prevención a nivel de sostenibilidad, van a sufrir las consecuencias y van a quedar relegadas frente a las que sí las tomaron. Fíjate que es una mirada muy a corto plazo versus estas otras empresas grandes que sabemos que tienen un gran impacto, pero que de una u otra manera sí están mirando más allá, están mirando hacia, ok, si yo quiero sobrevivir en este planeta y en este momento y en esta sociedad, sí tengo que mirar hacia esa transformación. ¿Por qué nos cuesta tanto sembrar ese pensamiento en esas pequeñas empresas y empresas familiares, como tú bien lo dijiste, que no lo están mirando y que creen que para allá no va la supervivencia de esa empresa solo por el eje de sostenibilidad, que ya es importante? Eso por un lado. Y te quiero hacer otra pregunta con respecto a la relación reciclaje-cambio climático, que tal vez quienes nos escuchan dicen, pero ¿qué tiene que ver? Y vale la pena también explicarlo. Bueno, en la primera pregunta creo que es falta de conocimiento. Ya las generaciones actuales estamos más conscientes del tema, se habla más, los consumidores ya te escogen productos que saben que las empresas tienen lineamientos de sostenibilidad, que saben que hay un tema de un ecoempaque, un ecodiseño, de que hay que digamos tienen este triple impacto, que tienen un impacto económico, ambiental y social. Ya
los consumidores escogen determinados productos en base a eso, pero son los consumidores actuales, los más jóvenes. Y ciertos consumidores. Hay consumidores con necesidades muy básicas que todavía no están mirando esto. Bueno, sí, sin duda. Los que tienen derecho a elegir. Los que tienen derecho a elegir ya tienen este criterio de elección. Sin embargo, en las generaciones que ya están mayores, que seguramente es el abuelo que fundó la empresa, para él no es necesario invertir en, no sé, pues en procesos de ahorro de energía o en procesos de ahorro o sea, ahí es donde viene la habilidad del financiero y del encargado de sostenibilidad, de que eso se transforme también en capitalizarlo, ¿no? De que todo esto puedas potencializarlo y que efectivamente estas acciones de sostenibilidad representen productividad. Y muchas veces hasta ahorro, porque ¿qué es lo que pasa? Si no sabemos empatar bien estas ideas, sencillamente se lo ve como algo adicional a lo que se ha venido pasando y entonces no es necesario, porque hemos sobrevivido todo ese tiempo sin eso, no necesitamos hacerlo ahora. Entonces es donde viene esta habilidad de poder saber vender la idea en el buen sentido de la palabra a los directivos que no tienen conocimiento de eso aquí. ¿Y qué tiene que ver el reciclaje con el cambio climático? Bueno, nosotros hemos estado acostumbrados a una economía lineal, el mundo en general, entonces es consume, desecha, por decir algo, para el cartón corta todos los árboles, para el papel corta los árboles, desecha el cartón y el papel, vuelve a cortar más árboles. Entonces esa es la economía lineal, donde realmente no existe una reutilización. Si nosotros reciclamos el material, lo recuperamos, lo reutilizamos, dejamos de talar árboles, dejamos de hacer extracción petrolera, dejamos de hacer muchas situaciones también de minería y demás, porque estamos dándole vida a esto que para muchos es basura, para otros es materia prima de sus industrias. Esa explicación creo que es válida para tal vez aquellas personas que todavía no logran como empatar las ideas y pues el objetivo de esta conversación, más allá de compartir este programa y proyecto que tú vienes a comentar hoy, es también generar este tipo de conocimientos y reflexiones. Ahora, me interesa también que me cuentes, por ejemplo, sobre este involucramiento de Recicla Latam con el proyecto de Mundo Sin Residuos. ¿En qué consiste y cuál es la mirada? Bueno, Coca-Cola, el sistema Coca-Cola tiene como sus metas recuperar la totalidad de los envases que pone en el mercado del 2030. En el mundo, a nivel mundial. Entonces, dentro de esta iniciativa, nos hemos aliado con la Fundación Recicla Latam para la recuperación de este material. La realidad es que en Ecuador existe aproximadamente el 90% de recuperación del plástico PET, porque tenemos una situación privilegiada y es que cada envase o botella tiene un costo que es de 2 centavos. Entonces, como ya hay un valor fijado, por así decirlo, a través de un impuesto, no existe, mejor dicho, existe la necesidad de la recuperación porque sabemos que hay un mercado que lo compra y hay un mercado que lo vende. En otros países tal vez no es así. En Perú, lastimosamente, la tasa de recolección es muy baja. Ellos, en cambio, lo están trabajando con iniciativas privadas. Pero acá en Ecuador tenemos la suerte de que el PET, el cartón, el Tetra Pak se recicla muy bien. Hay otros materiales que todavía están en vías de desarrollo, como por ejemplo el aluminio, el vidrio y el plástico flexible. Entonces, junto con Arca Continental, nosotros estamos potencializando la recuperación del plástico PET, para que ellos, a su vez, por su responsabilidad extendida de productor, ellos se encargan de que los envases que ponen en el mercado van a ser recuperados y van a ser reutilizados y convertidos en nuevos productos para evitar la extracción de recursos naturales. Sin embargo, como fundación trabajamos con diferentes materiales, entonces por eso es que estamos también interesados en potencializar que existe el reciclaje de multimaterial, porque la verdad es que todo se puede reutilizar. Sería una pena y es muy lastimoso que al día de hoy, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil, la empresa encargada de la recolección de basura tiene prohibido reciclar. Todo lo que se encuentra debe ser enterrado en el relleno sanitario. ¿Y cuál es el motivo? Cláusulas contractuales. Así fue negociado el contrato desde hace algunos años y eso va a estar vigente hasta 2027, si no me equivoco. Pero ya es hora de que entonces, sabiendo que va a haber un término de este contrato, se negocie en condiciones de recolección diferenciada, de reciclaje obligatorio, porque a la hora de la hora, si nosotros enterramos este material, imagínate cuánto estamos desaprovechando oportunidades de 450 años.
Claro, que se puede reutilizar como lo explicaste tú en esta economía circular y no lineal. Ahora, me queda una pregunta. Dijiste el 90% del material PET sí se recupera en el Ecuador. Es un número súper alto. Y ese 10% no se recupera por... Ese 10% es el que se escapa todavía, por así decirlo, porque recordemos que de este 90% es gracias a la labor de los recicladores de base. Porque realmente, como lo decía, no existe una recolección diferenciada de los municipios. Entonces son ellos los que tienen que hacer. Y seguramente hay materiales que hasta a ellos se les escapan y se entierran, se queman. Hay un porcentaje que todavía no es recuperado, porque no existe una buena separación en la fuente. Y ahí también entonces el trabajo importante de darle el valor y el lugar a este reciclador de base, y lo hablábamos antes de micrófono, hasta de conversar con él, de tener la posibilidad de conversar con él. Yo te contaba la experiencia que tuve de esta información que obtuve del reciclador de base que va a recopilar todos los residuos que yo separo de mi casa, y él me decía que él solo toma unos y no los otros. Y yo, pues obviamente me quedé en blanco, dije... esta respuesta no me la esperaba. Yo no me esperaba que todo lo otro que yo le estoy dando, él lo dejara y no lo aprovechara. Y tú me dijiste, es que hay que conversar, es que hay que educarlos. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la educación a nivel general, desde los recicladores de base, porque seguramente él no ha encontrado el centro de acopio que le compre ese material. Entonces, para él tampoco no es valioso. Recordemos que son personas que se transportan, en el mejor de los casos, en triciclos. Pero si no, tienen que caminar con su tula llena de material. Entonces, si para ellos les representa una carga y no les representa un ingreso, también lo ven como un desecho. Sí. Entonces, ahí es lo ideal de articular a los recicladores con los centros de acopio que le puedan comprar ese material que él todavía no ha encontrado quien se lo compre. Eso pasa mucho con determinados empaques. Entonces... ¿Cómo cuáles? Demos la clase completa. Por ejemplo, con el vidrio es muy difícil, porque si tienes el pico de la botella picado, vale la redundancia, ya no te lo aceptan. Hay otros materiales como el plástico flexible, el de los papitas, los cachitos, etcétera. Eso de ahí también no existe una recuperación real. La gente no lo recicla y los recicladores no lo recogen de las fundas. Entonces eso de ahí se está enterrando cuando pudiera dárselo otros usos. Ya hemos visto cómo diferentes plataformas cada vez inventan más cosas. Existen las mangueras de las fundas, existen otras alternativas para poder recuperar ese material que no necesariamente se tenga que convertir en otro envase, sino que se le puede dar otro uso. Pero nos ha faltado, creo que esa innovación de cara a la recuperación. Y sin duda la educación en todas sus fases. El reciclador, enseñarle qué tiene que recoger, cómo lo debe recoger, cómo debe estar limpio. Lo mismo en las casas, en las empresas, en los colegios. Nosotros estamos trabajando con colegios en charlas de niños de 7 a 12 años, porque parece mentira, los niños son los más entusiastas a la hora de poner esto en práctica, y además los que un poco nos jalan las orejas a los padres a la hora de decirnos, oye, pero ¿por qué estás botando eso ahí si acá está el de reciclaje, el de estación de reciclaje? Entonces, con los niños también estamos trabajando con los centros acopio para que les compren el material, pero también eso viene con trabajar con la empresa privada que a su vez le compra el centro de acopio. Entonces, Fundación Reciclatam está articulando toda esta cadena para que exista realmente un reciclaje, pero que este sea con un enfoque inclusivo. Estamos conversando con María Fernanda Rumbea. Ella viene como vocera de la Fundación Recicla Latam, está en su dirección y nos está hablando justamente de esta alianza, de este trabajo en conjunto. Y mi pregunta es si hay otras empresas que te estén escuchando y que están diciendo que yo quisiera participar, yo también tengo una materia que podría tener una más larga vida. ¿Tú puedes tener alianzas con esas otras empresas, o cómo la Fundación eleva un poco este contacto y este convenio con otras empresas locales? Bueno, sin duda nosotros vinimos aquí para articular alianzas con empresas privadas, con el sector público. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación para estas charlas que te comentaba. Tenemos un convenio, por ejemplo, con una empresa que recicla material electrónico, que también es importante, y llevamos dentro de las capacitaciones a la escuela este mensaje de que cada vez la gente también se involucre. Yo cuando estuve en la Dirección de Ambiente veía en el estero salado refrigeradoras, refrigeradoras que no han sido gestionadas, veía cocinetas, bicicletas. Bueno,
en general la gente muchas veces no sabe qué hacer con sus residuos y coge y los bota en donde considera que no lo van a molestar pues por botarlo ahí, pero la verdad es que eso es lo que nos ha hecho tanto daño. Entonces nosotros como fundación venimos a articular a todos los actores de la cadena. Pueden encontrarnos en redes sociales como reciclalatam.ecu, en Instagram, en LinkedIn estamos como Reciclalatam. La fundación es una iniciativa que está presente en Perú, en Colombia, en Ecuador y próximamente en Guatemala, entonces tenemos lineamientos también a nivel regional, trabajamos con empresas a nivel regional, normalmente multinacionales, pero sí queremos también causar impacto en las empresas locales, porque es lo que más hay en realidad en nuestro país, las empresas familiares, y es lo que genera mucho impacto además en nuestro planeta. Entonces, felices de poder trabajar con quienes quieran. La intención es poder efectivamente generar estos procesos disruptivos, donde con buena voluntad podamos generar nuevas alianzas y podamos beneficiar a recicladores de base, que son el último eslabón en esta cadena. Si pudieras darle una última reflexión a nuestros oyentes que tal vez todavía no reciclan, que todavía no se han acercado a su reciclador, que tal vez no han ido a un punto de reciclaje o de acopio, ¿qué les dirías para cerrar esta entrevista? A veces creo que consideramos que es más difícil de lo que es. No digo que sea fácil, pero ya ahora hay más oportunidades de las que existían hace 4 años, 5 años tal vez. Realmente es cuestión de crearnos un hábito. Para empezar tal vez por un material, plástico, 3 materiales, plástico, Tetra Pak y cartón. No lo sé, ahorita que ya están por empezar los niños las clases, ¿cuántos libros, cuadernos, hojas, carpetas? Todo eso lo podemos entregar a recicladores que van a vender ese material y se van a ver beneficiados. Si nosotros cogemos y los mezclamos con los desechos comunes, ese material se contamina y ya no se lo puede recuperar. Entonces, es importante que nosotros tomemos esta conciencia. Es un poco, si nos quejamos del calor que hace, que nos trepamos en el carro y decimos, Dios mío, ya el aire no abastece, en el mejor de los escenarios que tengamos aire acondicionado en el carro. Entonces, ¿qué pasa si tanta queja y no hacemos nada al respecto? Uh-huh. O sea, dediquemos ese esfuerzo, en vez de quejarnos tanto, ese esfuerzo a separar en casa los materiales y a entregárselos en centros comerciales. Hay estaciones, en supermercados, en la vía pública se han puesto estaciones para reciclaje. Realmente es esforzarse un poquito más y poder separar adecuadamente. Totalmente. Sabes que este fin de semana que estuve en la playa, me impresionó ver, tú dijiste, nuestros hijos, o sea, los niños de hoy no conocen el mundo que conocimos nosotros. Y es la verdad. Yo estaba bañándome en medio de redes de pesca, de restos de diferentes tipos de funda, de plásticos de 5 centímetros de diámetro que flotan, de restos de los papeles de los helados, digamos del empaque de los helados. Yo no podía creer que los niños que estaban al lado mío, los adultos que estaban al lado mío y yo nos estábamos bañando en medio de esta basura, porque finalmente si está en el mar es basura. Obviamente cogí el balde de los niños, empecé a recuperar, y yo decía, ni siquiera creo que estoy haciendo esto, o sea, ni siquiera creo que estoy metida en el mar sacando la basura del mar, pero no era capaz de meter a mis 2 hijos en medio de toda esta mugre. Y no lo digo despectivamente, lo digo en el sentido de que eso es lo que estamos generando en el planeta. Estamos generando un planeta completamente contaminado. Y ahí la pregunta, Clarita, es ¿cuántas personas más, aparte de ti, lo están haciendo? No lo hizo nadie más, pero esa es una actividad que yo hago todas las veces que voy a la playa, como tú también y como tu hijo también, tus hijos también. No todo el mundo lo hace, ¿ya? Yo no espero que hagan lo mismo que yo, y no necesariamente, ojalá todos lo hiciéramos, pero a lo que voy es, yo también iba recogiendo y este balde se iba llenando y yo decía, cualquiera pensaría que esto no hace la diferencia, y sí hace la diferencia. Es que, ¿sabes? El balde sí hace la diferencia. Hace la diferencia la actitud, porque el problema es la apatía que sentimos ante esta situación. A mí me pasó también, caminaba y de repente con el mar me llegó una tarrina por las piernas. Entonces, pero esa tarrina de repente seguramente ya alguien más la tuvo que haber visto, pero nadie la recoge. La dejó pasar. Entonces, esa apatía, hemos normalizado ver flotar basura en el mar. A eso voy, que te dicen, y eso es lo que está mal. Normalicen bañarse en el mar en medio de puro plástico, porque yo te puedo decir, yo estaba bañándome en plástico.
Era impresionante. Eso fue este fin de semana. Seguramente por las lluvias se revolvió. Bueno, todo eso me decían, es por las lluvias. Yo digo, no importa. Por las lluvias o por las no lluvias, el plástico está en el mar. Y yo cuando era chiquita iba a la playa, iba a Salinas, iba a todos lados y no veía esa basura. Ese no era el mar que yo conocía. Sin duda, y es que ese es el tema. Como hemos normalizado estas conductas, lastimosamente pasan por alto, por decirlo de alguna manera. Nosotras tal vez somos más apasionadas por esto y lo notamos, pero la gente común no lo nota. Entonces eso es lo que hay que comenzar a despertar en la gente. Que a todos nos incomode. Así es, sí. que no lo veamos normal, porque no es normal. Porque y yo te digo, todos estos materiales van a seguir existiendo, y han existido. Los materiales no se van a terminar. Lo que tiene que cambiar es nuestra forma de gestionar el material. Correcto, y el sistema. Saludos a quienes nos escuchan, son las 2:35 p.m. David Almeida dice saludos Clarita y Mafer. Gracias a todos nuestros oyentes y hemos tenido una apasionada conversación con María Fernanda Rumbea de Fundación Recicla Latam, quien está trabajando en alianza y articulando esfuerzos con empresa privada y con los ciudadanos para poder finalmente unirse a esta campaña de Un Mundo Sin Residuos y hacer sus propias gestiones para aumentar el reciclaje y disminuir la basura que tenemos alrededor. Fernanda, mil gracias por venir al programa. Gracias, Clarita, por el espacio, siempre un gusto.